considerarse en un gobierno que está implementando sistemas digitales de gestión del patrimonio para fortalecer la conservación y promover la participación ciudadana. Aquí hemos hablado de varios puntos. Primero, que hay que entender cuál es la lógica en la que se usa estos sistemas de tecnología, la IA, ¿para qué? ¿Bajo qué lógica se usa? Hemos llegado a la conclusión de que la IA es una herramienta, es un medio y no es un fin. Siempre y cuando la IA se convierte en un fin, tanto en la gestión cultural como en otros aspectos, es en donde de verdad se centraliza la gestión cultural, por ejemplo, en este caso, o se llega a reemplazar el juicio humano, ¿no? Entonces, si aquí entendemos a la IA como una herramienta, es válido preguntarnos para qué la estamos utilizando. Y justamente la estamos usando paradójicamente con la relación del patrimonio. Cuando estudiamos nosotros en gestión cultural el patrimonio, tiene una particularidad muy especial, que es que el patrimonio no tiene sentido si es que no tiene a una persona que lo valore. En ese sentido, el patrimonio, como lo dijeron mis compañeros, es otra suerte de otra herramienta a base de otro fin mayor. En ese caso, es un aspecto que debería tener el gobierno, es esta complejidad que tiene el patrimonio. Es mucho más que solamente vender un producto, no lo es, o mostrar un producto, no. Implica una serie de valores intrínsecos, unos valores que no son materiales, que se reflejan en la materialidad del patrimonio. Con esa complejidad que nuevamente nosotros solamente entendemos como gestores culturales, no es posible que una IA lo pueda entender tanto. Eso es algo que es necesario que lo sepan los gobiernos a la hora de manejar unas herramientas digitales. Ahora, esta herramienta digital, ya de una forma más general, responde a necesidades. Es importante entender a qué necesidades. Si nosotros queremos realizar lo que es la réplica de monumentos en riesgo, por ejemplo, hay que preguntarnos, ¿las personas que tienen en valor a ese patrimonio, que son las personas de la comunidad, están realmente necesitando eso? O sea, ¿realmente necesitan esa acción? Vale preguntarse si es una iniciativa de arriba, es decir, del gobierno para algo de abajo, algo más ciudadano, o de abajo para arriba, ¿no? Que como son los sistemas de las políticas. Es importante entender que es fundamental la participación ciudadana si hablamos del patrimonio. No solamente basta, es que no basta de implementar medidas de la IA si es que la misma ciudadanía no lo pide. En patrimonio es algo fundamental eso. Entonces, por otro lado, es que no podemos decir que es totalmente cierto todo lo que diga la IA. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque la IA, aparte que no va a tener siempre la razón, no va a tener toda la complejidad que ya hablamos, no va a entender las dimensiones del patrimonio, ni de la gente, ni de la comunidad, sino también que no va a entender las particularidades territoriales que tiene cada cultura. ¿Cómo entiende el patrimonio una cultura piurana? No es lo mismo como lo entiende en el Cusco, cada uno su patrimonio. Eso es algo que la IA no va a poder entender. Aparte que la IA va a poder llegar a estandarizar los modelos de difusión, de promoción, de la conservación, incluso llega a ser particular en donde está. Entonces, nuevamente necesita personas. Eso es algo que tienen que tener también en claro los gobiernos, que van a necesitar sí o sí gestores culturales. Van a necesitar la mediación humana, que los gestores reconozcan esto, también trabajar con otras disciplinas, hacer uso de las humanidades digitales y, por supuesto, algo que ya se mencionó, la participación, porque al final el patrimonio es un medio para fortalecer identidades. Entonces, esos son temas muy no materiales, no tengo la palabra ahorita, pero no son materiales, simbólicos, es algo inmaterial, entonces es algo que no se puede gestionar con tanta facilidad, no es una respuesta algorítmica, no es una respuesta sencilla, matemática, que lo pueda tener una IA. Y bueno, otro más es que la IA no va a tener, por esta misma razón, la capacidad de definir criterios de, por ejemplo, qué patrimonio decido conservar hoy y qué otro patrimonio no es. Por ejemplo, en los PPTs se veía que la IA decía que había una inundación y que 5 personas sí o sí iban a morir, mientras que otra persona decía que era más probable que hubiera más personas vulnerables en otro lado. Es igual, la IA no va a dar los correctos criterios para decir cuál es el patrimonio que tiene más prioridad. Y así bueno, es. eso. Ahora les dejo con la segunda pregunta. Antes de pasar a la segunda pregunta, ¿sí? Como balance general de la primera parte, tenemos que, conclusión, así como es importante preguntarse para qué se usa una herramienta como la IA,
o si se debe usar o no una herramienta como la IA, es aún más importante definir quién va a utilizar esa herramienta. ¿La misma herramienta se va a utilizar a sí misma o son mediadores, en este caso humanos, en este caso como es un tema cultural, gestores, los que van a ejercer su propio criterio, su pensamiento crítico para sacarle ventaja a estas herramientas en pos de un fin mayor, como mencionó mi compañera? Entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿qué evitar para no deshumanizar la relación de las personas con su herencia cultural? Bueno, en principio, de cajón, hay que evitar el sesgo de automatización. Ya se mencionó un poco anteriormente, pero aquí enfatizamos más en eso. La IA no es infalible, hay que rechazar la infalibilidad de la IA, porque puede fallar, y puede fallar muchas veces. De hecho, está ahora más que comprobado que las IAs no son neutrales, tienen los sesgos de las personas que los programan. Entonces, la pregunta anterior se hace aún más fundamental: ¿quién controla la IA? ¿Bajo qué criterios programamos a la IA o bajo qué criterios elaboramos un algoritmo, etcétera? Luego, exclusión digital, brecha digital. Hay que considerar también, hay que evitar a toda costa ver a la IA o a la digitalización como una panacea. ¿Por qué? Porque sobre todo en países como el nuestro, como el Perú, en el que el acceso a la digitalización y a las herramientas y a la tecnología más actualizada no está al alcance de todos, no podemos simplemente decir que la digitalización es la respuesta, porque la realidad es más compleja y no se puede, en este caso, ¿para qué le va a servir a una persona que no tiene acceso a internet poder ver el cementerio San Teodoro de manera digital? Así es. Entonces, luego hay que evitar tener un sesgo economicista. ¿A qué nos referimos? Al tratar la cultura como simplemente un negocio que se debe explotar. Ese es un sesgo economicista. Al usar justamente la IA se puede caer en ese sesgo, porque muchas veces, de nuevo, los que programan la IA o los que la crean estas herramientas pueden tener en mente esta idea, a diferencia de un sector cultural. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Disculpen por la última parte. Muchas gracias. Justo en la última parte es donde me has dejado pensando, porque esto de sesgo economicista ya nos está llevando a otra área que podemos explorar luego, ¿no? Porque definitivamente hay teorías económicas, y ahorita tenemos mucho debate sobre el tema de Machu Picchu todavía, ¿no? Sobre cómo se va a administrar. Y ahí creo que encaja también algo, si bien no lo de la IA, sí la digitalización de los boletos, las ventas, cómo las haces online, presencial, haces papelitos como han venido haciendo estos señores. Entonces, hay bastante que incluir. Y el tema de cómo entendemos el patrimonio, si el patrimonio lo estamos entendiendo como un bien económico solamente, creo que a eso te referías, ¿no? Si el patrimonio lo estamos entendiendo como un bien económico solamente, pues ahí vamos a tener que todo, voy a vender hasta las piedras de Machu Picchu, ¿no? Entonces por ahí van a ir otros temas. Muy bien, muy bien. Yo sé que esto refleja el trabajo de todos, así que los felicito, un aplauso para ustedes. Y